tal, queridos hermanos y amigos? Les habla Julio y Alisa Toro. Es un privilegio estar con ustedes compartiendo hoy desde nuestra ciudad de Medellín la palabra de Dios. Esperamos que sea una profunda edificación para tu vida. Somos los pastores de la iglesia La Casa en la ciudad de Medellín, Colombia. Bienvenidos. Entonces ahí donde estás te animo a que te pongas de pie, vengas con tu familia y me acompañes junto con mi esposo a levantar el nombre del Señor. Amén. Bueno, ¿qué tal si le decimos? Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Así lo declaras. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. ¿Qué tal si le dices? Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Vamos a declararlo juntos. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad, Señor. Y anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Vamos a seguir alabando a nuestro Rey y vamos a decir: ¿quién rompe el poder? ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad, que gobierna, el que gobierna con su justicia y
Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Dilo. Digno es el Cordero de Dios. Solo tú eres digno. Es el Rey que la muerte venció. Y digno es el Cordero de Dios. Digno, 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 digno. Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Jesús Te adoro por lo que hiciste. ¿Qué tal si tú empiezas a adorar? Desde tu casa levanta tus manos. Dile gracias, Señor, por ese mensaje de tu cruz, por ese sacrificio tan grande que hiciste por nosotros, por darlo todo, Señor. Aún nosotros siendo pecadores, diste a tu Hijo para morir por nuestros pecados. Gracias, Padre, gracias, Señor. Solo levanta tu voz y dile, Señor, te alabamos. Jesús, te adoro. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Una vez más, Jesús, te adoro. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, Jesús, te adoro. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Yo quiero, Señor, seguirte alabando con todo mi corazón, con toda mi fuerza. Te entrego todo a ti, Padre. Te alabamos, Rey. ¿Qué tal si lo dices con nosotros? Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llenas el lugar de tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos. ¿Qué tal si tú le dices quiero levantar a ti mis manos? Maravilloso, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llenas el lugar con tu presencia. Y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Y creo en ti, Jesús. ¿Qué tal si tú le dices y lo que harás en mí? Creo en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús. Lo que estás haciendo en mi vida, en mi familia. Oh, sí, en mí. Dile
estás haciendo aquí. ¿Qué tal si tú lo miras al cielo y dices, en mi vida, en mi familia, Señor? Oh sí, recibe toda la gloria, precioso. Hijo de Dios, y creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás toda la gloria. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino,
Qué bueno es saludarles. Tengo la palabra de Dios conmigo. Amo la palabra y día a día estoy comprometido con la palabra. Le pido a Dios misericordia para guardar la palabra y quiero cumplir el mandamiento que dice en Isaías 66:2. Mi mano hizo todas las cosas, todo lo que existe, pero miraré a aquel que es manso y humilde y que tiembla ante mis santas palabras. Esperamos que esta reflexión sea de vida y de bendición para ti. Hoy seguiré hablando un tema que comencé hace 15 días, lo titulé El Dios de Peniel. Hay una necesidad absoluta en cada hijo de Dios y es la necesidad de encontrarse con el Dios viviente. Es absoluta, es una prioridad y es una urgencia tener un encuentro viviente con Dios. El Dios de Peniel los tomó pues y los hizo pasar, y así quedó solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó su muslo, el muslo de Jacob, mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob respondió: no te dejaré, si no me bendices, alabado sea Dios. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. El varón le dijo: no se llamará más, ni se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, y cojeaba de su cadera. El Dios de Peniel. Es tan importante esta reflexión. La palabra de Dios siempre dice y nos enseña que nosotros tenemos que seguir las pisadas de Abraham, de Isaac y de Jacob. Abraham, Isaac y Jacob son un referente para la iglesia de Cristo. Son un referente para cada hijo de Dios. Abraham, Isaac y Jacob es un punto de referencia en el cual nosotros tenemos que indagar y vivir las experiencias espirituales de estos grandes hombres de Dios. Es así que al indagar y estudiar la palabra de Dios adquirimos sabiduría de ella. Cuando Dios hizo al hombre, recordamos Génesis capítulo 1, versículo 26, que dice que Dios creó al hombre, varón y hembra, y los creó a imagen y semejanza de Dios. Pensemos un momento en estas cosas maravillosas. Cuando el hombre fue hecho a imagen y semejanza. La palabra imagen significa una expresión. Dios es espíritu y Dios solo puede manifestarse a través de una expresión visible. Un espíritu no se puede ver, pero un espíritu se puede expresar. Así que Dios hizo al hombre para expresarse a través del hombre y lo creó espíritu, alma y cuerpo. Cuando Jesucristo viene a morar a un corazón, Él viene a morar al espíritu, porque Dios es espíritu. El espíritu es la parte viviente, el ser interior, el que nos da vida y el que nos sostiene. Es el que da al ser, al alma, su sentido de ser. Es el que le da al alma el sentido de voluntad, el que le da al alma las emociones, el que le da al alma los actos para actuar. Es el que le da el sentido moral al alma. Este es el espíritu y externamente ya es nuestro cuerpo. Y es a través de nuestro cuerpo que el espíritu puede expresarse. Por eso en Jacob podemos estudiar la necesidad de un quebrantamiento. Es interesantísimo entender lo que significa este encuentro con el Dios de Peniel, porque este encuentro significó para Jacob la culminación de su hombre exterior. Déjame decirte algo, hermano querido y amigo. Mientras nosotros militemos en esta carne y militemos de acuerdo a la carne, no vamos a ser útiles absolutamente para Dios. Solo lo que tiene valor para Dios es solo
lo que pueda expresarse dentro de nuestro interior. Hace 15 días te estaba mostrando esta se llama una cebolla de huevo, una cebolla de huevo. Y empecé a descascararla. Y les estaba dando la ilustración de que la vida interna se va mostrando y desarrollando a través del descascaramiento. La vida interior tiene que fluir para que la vida interior, la vida exterior tiene que ser quebrantada para que la vida interior pueda fluir. Y es así como nosotros fuimos creados para expresar a Dios y fluir desde adentro donde Él mora. Pero como esta cebolla de huevo tiene que ser descascarada, así Dios tiene que trabajar nuestro quebrantamiento exterior. ¿Por qué? Porque cuando el hombre pecó, el hombre quedó bajo el gobierno de la carne, bajo el gobierno del ser exterior, y el ser interior quedó completamente limitado. Es así que Dios tiene que trabajar profundamente el descascaramiento, el quebrantamiento, para que la vida de Jesús pueda expresarse. Te voy a ilustrar algo maravilloso en el libro de Marcos, capítulo 14. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrantó el vaso de alabastro y lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron y dijeron dentro de sí: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Pudo haberse vendido por 300 denarios y haberse dado a los pobres. Qué interesante era este comentario. Un comentario sin valor, sin discernimiento, un comentario sin percepción espiritual. La persona que hizo este comentario fue Judas y había contaminado el resto de discípulos. Un mal comentario, un comentario sin discernimiento. ¿Por qué se hizo este desperdicio? ¿Qué había sucedido en la casa de Simón? Esta mujer había entrado sorpresivamente y había quebrantado el vaso de alabastro. La palabra de Dios dice que este vaso de alabastro, al ser liberado, era un perfume de mucho precio. Y la palabra de Dios declara que el lugar se llenó de la esencia del perfume. Así es nuestra vida. Estaba explicándote que Dios tiene que trabajar el quebrantamiento en todo cristiano genuino que ha de ser útil para el reino de los cielos. El apóstol Pablo dijo que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Así que yo puedo hacer la obra de Dios de dos formas. De una manera externa, usando mi alma, el hombre del alma, y de esa forma puedo hacer la obra de Dios. Pero déjame decirte que esta es una manera equivocada y no pasará más allá del Calvario. Será condenada absolutamente, porque todo lo que no pase por la cruz de Cristo será quebrantado y no será útil. Abraham tuvo un hijo a los 87 años. Se llamó Ismael, pero Ismael no era el hijo de la promesa. El hijo de la promesa tendría que nacer bajo un milagro. El hijo de la promesa tendría que venir del Espíritu de Dios, no de las fuerzas de Abraham. Cuando Abraham intentó ayudar a Dios, lo hizo según la carne. Y este fue el fracaso más grande de la historia de Abraham. ¿Sabes quiénes son los ismaelitas hoy? Los árabes, que en la historia han sido los peores enemigos de la nación de Israel. Por eso, intentar ayudar a Dios, de acuerdo
a la actividad del alma o de la carne, es un fracaso absoluto. Se puede hacer la obra de Dios, pero no tendrá valor alguno. Por eso el Señor tiene que liberar el hombre interior, porque el ungüento, como el ungüento de esta mujer, estaba adentro del vaso, y el vaso tenía que ser quebrantado. Yo te pregunto hoy, ¿qué se está expresando hoy en ti? ¿Tus emociones, tus metas, tus sueños, tus planes, tus proyectos? ¿O se está expresando la gloria de Cristo a través de ti? Tenemos seriamente que reflexionar sobre nuestra experiencia espiritual. Dios tiene que liberar y que quebrantar el hombre exterior para que la vida de Cristo sea manifestada. Jacob en aquella noche encontró el milagro más maravilloso de su vida. Jacob era un hombre escogido desde antes de la fundación del mundo, pero como su nombre lo indica, en su esencia, en su alma, era un hombre basado en engaño. Su fortaleza era su hombre exterior, y como su naturaleza lo dice, Jacob se llama engañador. El Señor le preguntó mientras combatía con él: dime cuál es tu nombre. Jacob entendió el principio de lo que Dios quería decir y le dijo: me llamo Jacob. Era allí donde Dios lo necesitaba tener, en una confesión genuina, en una confesión honesta de sí mismo. Jacob esa noche reconocía que su vida había sido un fracaso, porque su militancia había sido sobre la naturaleza de Jacob. Jacob era un engañador. Él persistió en esta batalla con Dios. Era una batalla espiritual. Alabado sea Dios. Y en esta gran batalla él persistió, y se aproximaba el alba. La mañana empezaba a aclarar, y el Dios viviente en forma de hombre le dijo: déjame, porque ya raya el alba. Pero algo maravilloso sucedió. Jacob le dijo: no te dejaré si no me bendices. Ahora vemos un anhelo nuevo, un anhelo mejor. Jacob no pidió un proyecto para sí mismo. Jacob no pidió riquezas. Jacob no pidió nada específicamente para él. Jacob anheló la mayor bendición. Jacob necesitaba un cambio, una transformación, y esa fue la bendición que él anheló. Por eso nuestro Dios le dijo: ya no se llamará más tu nombre Jacob, se llamará Israel, porque has peleado con Dios y has prevalecido. El Señor está buscando un Israel espiritual, hombres y mujeres consagrados, hombres y mujeres quebrantados, hombres y mujeres dispuestos a ir a la cruz de Cristo para que el ungüento de la gloria de Dios sea expresado, y lo único que salga de nuestro ser es la pureza del ser interior, la vida de Cristo. Dios hizo 3 cosas maravillosas. Por eso necesitamos el encuentro con el Dios de Peniel. ¿Qué sucedió en Peniel? Jacob dijo: he visto el rostro de Dios. Todo hombre, toda mujer que aspire a hacer cosas permanentes para Dios y eternas, tiene que tener un encuentro profundo y ver el rostro de Dios. Es fundamental. ¿Dónde se puede ver el rostro de Dios? Por supuesto, en la persona de Jesucristo. Nosotros somos transformados cada vez con más gloria en el ser que amamos. La pregunta es: ¿amas a Jesucristo? Si es así, lo racional es que estemos siendo transformados cada vez con más gloria en su imagen. La vida de Cristo, la pasión de Cristo, el fervor de Cristo, la meta de Cristo, entonces tiene que estar creciendo
en nuestro corazón. Cristo tiene que estar formándose para que Él pueda expresarse como el ungüento divino que está guardado en nuestro interior. Vi el rostro de Dios. Todo hombre de Dios que vio y tuvo un encuentro con su rostro fue un hombre que marcó la historia. Cuando Isaías en capítulo 6 está en el templo, él necesita ver en el templo el rostro de Dios y la revelación de Dios. Los cielos se abrieron y él vio al Señor alto y sublime que llenaba su gloria el templo. Y esa revelación le causó un impacto interno donde él exclamó: ay de mí, porque soy un hombre pecador y habito en un pueblo inmundo de labios. De ahí en adelante, el profeta Isaías fue un hombre transformado por un encuentro con el Dios viviente. El profeta Ezequiel vio la revelación de los carros de Dios, de la gloria de Dios, y fue capacitado a través de esa revelación para llevar su largo ministerio en la cautividad en los hijos de Israel en Babilonia. Todo genuino hombre de Dios y mujer de Dios tiene que anhelar ver el rostro de Dios. Jacob dijo: he visto el rostro de Dios. Yo te pregunto, ¿estás viendo a Dios? ¿Qué estás descubriendo de Dios? ¿Cómo Dios está hablando a tu corazón en esta hora? ¿O qué estás viendo, querido hermano y amigo? Dios quiere dejarse ver en este día, pero hay que anhelarlo, hay que desearlo y hay que ir al Dios de Peniel. ¿Qué más sucedió en Peniel? En Peniel sucedió algo maravilloso. No solo vio el rostro de Dios, sino que en Peniel fue quebrantado el muslo. La fuerza del hombre tenía que ser quebrantado. El tendón mayor que se encuentra en la cadera, donde las fuerzas del hombre reposan. En Peniel tiene que existir un quebrantamiento, porque como te he dicho, Dios no puede trabajar con la vida natural de un hombre. ¿Por qué? Porque la obra de Dios no se hace bajo medios naturales. La vida de Dios solo la puede hacer el que vive en tu interior. Ya no vivo yo, mas Cristo vive su vida a través de mí. Es el Cristo glorioso el que se ha de expresar, no es mi potencialidad. Cuando Abraham intentó ayudar a Dios, concibió a Isaac y estaba tan enamorado de Isaac que por 13 años Dios no estaba hablando profundamente con Abraham, solo cuando tenía 100 años. Y dice la Biblia que estando como muerto, tuvo a Isaac. Así trabaja Dios en lo que está muerto. Por eso la palabra dice: con Cristo estoy crucificado. Tenemos dos experiencias vivientes con Cristo. Como crucificado, tenemos que morir. Abraham tenía que llegar al límite para tener a Isaac, porque Isaac tenía que nacer del Espíritu. Y tipológicamente nació del Espíritu según el libro de Gálatas. Esa fue la concepción divina. Así trabaja Dios en lo que no es, para avergonzar lo que es. Ese es el proyecto de Dios. Entender la mente de Dios es maravilloso. Hay un canto muy hermoso que me gusta cantarlo. Se titula Manos Cariñosas, manos de Jesús, manos que llevaron la pesada cruz. Y sabes, el que compuso ese himno, él lo vio en una visión mientras oraba. Y en el cántico él expresa que cuando vio la visión de las manos de Jesús llevando la cruz, las vio crucificadas. Y él vio la sangre que caía de su costado, de sus manos. Y la vida de este hombre jamás fue igual. Hoy cantamos un himno, o lo cantábamos antiguamente,
América será para Cristo el único camino hacia Dios. Verán lo que sus ojos no han visto con solo caminar de Él en pos. Este hombre que tuvo la visión de las manos crucificadas de Cristo, él compuso América será para Cristo. En una madrugada, mientras oraba por América en el país de Canadá, él lloraba intercediendo por los países de América. Y esa madrugada, mientras caía la nieve, dice el testimonio, que él compuso América será para Cristo. Tiene que existir un quebrantamiento para lograrse ver la vida de Dios que está guardada en el interior. Pero ¿qué más pasó allí, querido amigo y hermano? En Peniel. En Peniel fue cambiado el nombre de Jacob. ¡Qué interesante! Allí Dios le dijo: no será más tu nombre Jacob, no será más, sino Israel. Dios tiene un plan maravilloso contigo. Dios tiene un plan eterno, un plan que anhela cumplir, un plan que Él desea llevar adelante. Nosotros no podemos jugar a una iglesia. Tenemos que entender de nuevo la revelación y entender el lugar de nuestra colaboración. Nosotros existimos para que los planes eternos de Dios se puedan realizar. Esta mañana, mientras orábamos, recordábamos Apocalipsis 12:10. Ahora ha venido la salvación, el reino, la autoridad y el poder de su Cristo. Y ellos le han vencido por la sangre de Cristo, le han vencido por la palabra del testimonio y le han vencido porque menospreciaron sus vidas aún hasta la muerte. Todo genuino cristiano ha de ser un colaborador. Por eso Dios cambió el nombre de Jacob. Jacob es impotente porque el hombre carnal no puede entender la obra de Dios. El hombre natural es un instrumento que impide la obra de Dios. Por eso Dios solo puede actuar a través de hombres y mujeres espirituales que puedan desarrollar y dejar fluir la vida de Cristo en sus corazones. Dios le dijo: no te llamarás más Jacob, sino Israel será tu nombre. La militancia de este hombre tenía que continuar bajo el nombre de Israel. Una nueva naturaleza, la vida plena de Cristo tendría que manifestarse a él y tendría que llevar al cumplimiento los propósitos de Dios para el pueblo y la nación de Israel. Esto es la obra de Dios, querido hermano y amigo. Así trabaja Dios. Nosotros no podemos jugar a la iglesia. Ya no es tiempo de jugar a la iglesia. Jesús nos mandó a ser discípulos. Jesús nos mandó a llevar su reino y a establecerlo, a establecer su autoridad y su poder. Anhelamos que se oiga esa voz día a día en nosotros. Ahora ha venido la salvación. Somos colaboradores en la salvación, en el reino, en el poder y en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que colaborar expresando nuestra vida bajo la sentencia de una muerte. Menospreciaron sus vidas aún hasta la muerte. El cristianismo es viviente, el cristianismo es transformador, el cristianismo visto desde las páginas de la Biblia es algo extraordinario en la expresión de la vida de Cristo. No es el juego de una iglesia llena de activismo bajo las obras de la carne y muy poca manifestación del amor, de la bondad, de la misericordia de Dios. Es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de volver a Dios. Cuando Jesús estaba por culminar su obra, aproximadamente una semana después, unos griegos llegaron a Jesús en capítulo 12 del libro de Juan. Y ellos querían ver a Jesús. Estos griegos eran discípulos del judaísmo, venían a la Pascua y ellos querían ver a Jesús. Andrés y Felipe le dijeron a Jesús la razón de estos griegos. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, versículo 24, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto.
El que ama su vida la perderá, y el que entrega y aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿La estás conservando? Por favor, no conserves tu vida. A medida que conservas tu vida, estás perdiendo tu vida. Está escrito. Porque el que ama su vida la conserva para sí. Pero dijo Jesús, la perderá. Pero el que entregue su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Oh, gloria a Dios. Hoy Dios está llamando a un pueblo consagrado. Dios está llevando una transformación gloriosa en aquellos que quieran encontrarse con el Dios de Peniel, el Dios que transformará la vida, la historia del discípulo de Cristo, el Dios que lo encaminará para que sea un colaborador de Dios, como un Israel viviente, un Israel de Dios. Este es el plan de Dios para tu vida, pero solo existe una sentencia. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Tu vida es como un grano, pero ese grano retenido en tu propia mano no va a producir, porque la vida del grano está adentro, en lo profundo, y al ser sembrado, ese grano tiene que entrar por un proceso de transformación, de pudrición, para que la vida interna, donde está la vida, pueda fluir. Así la vida tuya está adentro. Un día tú entregaste a Cristo. ¿Está Cristo manifestado en ti? Esa es la vida. Cristo quiere fluir, quiere abrirse paso a través de ti. Quiere manifestarse porque somos hechura suya, creados según Dios para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto es maravilloso. El Cristo de gloria quiere hoy manifestarse, pero el llamamiento nunca ha cambiado. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Padre, te damos gracias por el Dios de Peniel, el Dios que necesitamos encontrarnos, el Dios que nos llama al arrepentimiento, el Dios que tiene reservada una bendición que involucra un cambio de naturaleza, que involucra un milagro, una transformación. Esa es la bendición. Señor, que como Jacob digamos, no te dejaré hasta que me bendigas. Señor, que el anhelo de una bendición mayor, espiritual, gloriosa, la mayor bendición, conocerte a ti, anhelarte, servirte con gozo. Aquí está nuestra vida, Señor. Queremos expresarte. Señor, los años son cortos, nuestra vida es corta. Queremos dar lo mejor de nosotros, queremos servirte con alegría, queremos avanzar, queremos proseguir, queremos enseñarle a un mundo quién eres tú. Queremos expresar la preciosa vida que está guardada en nuestro interior. Amén y amén. Dios te bendiga.